Hola, les vamos a hablar sobre lógicas para ciencias administrativas. Mi grupo está compuesto por Carlos Arturo Carvajal, ficha 53367, Dariluz Humades, ficha 52258, Windy Fernández Valle, ficha 52255, Mire Rico Mercado, ficha 53367, Yaleinis María Bandera Escobar, ficha 5225, Sara y Daniela Medina Miranda, ficha 5225, y mi persona que es Yanela Romero Rambao, ficha 53367. Un poco lo que vamos a hablar es una representación de un mapa conceptual donde se relacionan todos los temas de esta área. Segundo, un ejemplo donde se apliquen las proposiciones lógicas de la administración, incluidas las proposiciones, los conectores y tautología. Tercero, un ejemplo en donde se aplique el diagrama de Venn aplicado al contexto laboral. Puede incluir conjunto universal, subconjunto e interacción. Cuarto, ejercicio de la aritmética básica, potenciación, radicación, entre otras, aplicadas a la administración. Quinta, ejemplo en donde se aplique uno de los conceptos algebraicos, esto aplicado a la administración. Y sexta, un ejercicio de ecuaciones lineares en el cual se aplique situaciones laborales. Y por último, la conclusión. Hola a todos, mi nombre es Carlos Carvajal, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública en la CUN. Mi ficha es 53367 del primer bloque 24V03. En este video explicaré un poco sobre la lógica para ciencias administrativas y los temas que se trabajan en ella. Dentro de los temas encontramos la lógica proposicional, donde encontramos lo que son los valores de verdad, que es la veracidad o falsedad de un enunciado, y se denomina con la letra V o F. Tenemos lo que son las proposiciones, que es una oración que puede ser falsa o verdadera, y nos sirven para realizar un análisis certero de la realidad. Dentro de las proposiciones encontramos que son simples o atómicas, que son oraciones simples que no contienen un conector lógico, y encontramos las compuestas o moleculares, que son composiciones de dos o más proposiciones simples unidas por un conector lógico, y encontramos lo que son los conectores lógicos, que son expresiones lingüísticas que conectan proposiciones que son y, o, sí, entonces, sí, solo sí, y nos sirven para conectar proposiciones. Las tablas de verdad son representación de posibles valores de verdad que podría tomar una proposición. Otro tema que encontramos es la teoría de conjuntos, en donde decimos que los conjuntos son una rama de la matemática que estudia las características de los conjuntos y las operaciones que pueden efectuarse entre ellos para organizar elementos, sujetos u objetos. Dentro de los conjuntos encontramos la representación. La representación de los conjuntos se realiza por medio de círculos en el diagrama de Venn y encontramos su clasificación. Dentro de la clasificación decimos que pueden ser finito, infinito y vacío. Los finitos son los que tienen fin. Los infinitos son los que no tienen fin y los vacíos los que no contienen nada. Y su determinación, que se determinan por extensión o por comprensión. Por extensión se nombran sus elementos y por comprensión se da la propiedad que representa cada uno de los conjuntos. Encontramos lo que es la relación de pertenencia e inclusión, donde decimos que un elemento pertenece a otro elemento, a otro conjunto.
y se representa con la letra E. Tenemos el no pertenece. El no pertenece es cuando un elemento no pertenece a un elemento de un conjunto no pertenece a otro conjunto. Y tenemos lo que es la inclusión. Es cuando un conjunto está incluido en otro y se denomina con la letra C y una raya en la parte de abajo. Tenemos lo que son las operaciones entre conjuntos, son operaciones que permiten obtener nuevos conjuntos a través de conjuntos dados por medio de la unión, la intersección, el complemento y la diferencia. Y encontramos los problemas de aplicación en la administración. Son situaciones o desafíos que surgen en empresas o proyectos donde se requiere la aplicación de las operaciones de conjuntos para resolverlos eficazmente. Tenemos lo que son los conjuntos numéricos, que es la clasificación de todos los tipos de números que utilizamos en las operaciones matemáticas. Y su clasificación está denominada por conjuntos, en el cual encontramos el conjunto de los números reales, que son los números que abarcan todos los demás conjuntos. El conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números primos. En los irracionales son los decimales infinitos, los no periódicos. En los racionales son los expresados como una relación entre dos enteros. Dentro de los números racionales encontramos los números enteros, que son los números naturales negativos, los positivos y el cero. Y dentro de los números enteros encontramos los números naturales, que son los que no tienen parte decimal y son positivos e infinitos. Y dentro de los números naturales encontramos los números primos, que son los naturales que solo pueden dividirse entre sí mismos y entre el uno. Tenemos la operación y sus propiedades. Las operaciones son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Las propiedades de la suma son conmutativa, asociativa, elemento neutro. En la resta encontramos y decimos que el minuendo es el número al cual se le va a restar otro número, que ese se llama sustraendo, y esto nos da una diferencia. En la multiplicación tenemos la propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro y el cero. En la división decimos que un número X lo vamos a dividir en cierta cantidad. A ese número lo llamamos divisor y al número en el cual vamos a dividir se llama dividendo. El resultado de esto puede ser exacto o inexacto. En la potenciación, sus propiedades son producto de una potencia, cociente de potencia, potencia con exponente nulo, potencia de una potencia, fracción elevado a un exponente, potencia con exponente fraccionario. En la radicación tenemos la raíz de un número, potencia de un radical, producto de radicales con un mismo índice radical, división de radicales con un mismo índice de radical y raíz de raíces. Algunos de los problemas de la aplicación en la administración eh, son fundamentales para representar y manejar diferentes tipos de situaciones. Tenemos lo que son las razones y proporciones, en donde encontramos la regla de 3 directa, que es cuando las magnitudes son directamente proporcionales. La regla de 3 indirecta, que es cuando las magnitudes son inversamente proporcionales.
La regla de tres compuesta, que es cuando hay más de dos magnitudes relacionadas proporcionalmente entre sí. Y tenemos lo que son los porcentajes, que se aplica con la regla de tres simple para determinarlos. Tenemos otro tema que son las expresiones algebraicas, que son la expresión en la que se combinan números y letras. Tenemos su clasificación, se clasifican en monomio, binomio, trinomio y polinomio. Tenemos lo que son los grados. En el grado de un monomio se suman los exponentes y el grado de un polinomio es el mayor exponente del polinomio. Tenemos lo que son las operaciones entre polinomios, las cuales podemos hacer suma, resta, multiplicación y división. Y tenemos lo que son los productos mutables. Es una multiplicación de polinomios que cumple con reglas establecidas en donde se puede escribir de manera directa sin necesidad de escribir la operación. Y las aplicaciones de las operaciones de las expresiones algebraicas eh, para representar situaciones y relaciones en términos numéricos. Tenemos otro tema que son las ecuaciones e inecuaciones, en donde encontramos lo que son las ecuaciones lineales, que es aquella que tiene una o más variables que su potencia está elevada a la 1. Tenemos lo que son las aplicaciones de ecuaciones lineales, que nos sirve para determinar las relaciones que existen entre dos magnitudes. Tenemos las ecuaciones cuadráticas, que son las ecuaciones de segundo grado, donde el exponente del término desconocido, o sea, de la variable, está elevado al cuadrado. Y los problemas de aplicación de las inecuaciones lineales. Lo podemos aplicar en donde se pueda despejar la incógnita para obtener todos los valores los cuales puedan cumplir con la desigualdad. Tenemos otro tema que son el sistema de ecuaciones lineales, que es el sistema de ecuaciones a las que se le debe buscar una misma respuesta. Método de solución de sistemas 2x2 es cuando tenemos ecuaciones cuadráticas una al lado o debajo de la otra. Se representan así las ecuaciones. Normalmente se representan una encima y la otra al lado de abajo. Tenemos lo que es la igualación. Por el método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones y después igualar los resultados. Tenemos la sustitución, que consiste en despejar una incógnita de una de las dos ecuaciones y sustituir en la otra ecuación el valor hallado. Tenemos el método de eliminación, que es obtener un sistema de ecuaciones equivalentes de manera que cuando dos de las ecuaciones se sumen o se resten, se elimina una de las variables. Tenemos el método Kramer, que es el mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas, el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de cero. Y los problemas de aplicación. Podemos aplicarlas en problemas que se involucren situaciones en las que se necesiten encontrar valores desconocidos. Tenemos otro tema que son las relaciones y funciones. Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí se establece una relación. Y tenemos lo que es la función. La función es la relación establecida entre dos conjuntos A y B que asigna a cada valor del conjunto A, que es la variable independiente, un único valor del segundo conjunto, que es la variable dependiente. Tenemos el dominio de una función o relación, que es el conjunto de todos los valores independientes
posibles que una relación puede tener es la colección de todas las entradas posibles. Tenemos el rango de una función o relación, que es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación pueda producir, es la colección de todas. Se clasifican en reflexivas, simétricas, transitivas, antisimétricas. Tenemos lo que son las lineales y las cuadráticas. Las lineales es cuando su gráfica es una línea recta en el plano cartesiano, y las cuadráticas es cuando su gráfica es en su plano cartesiano es una parábola o una curva en forma de U. Y su aplicación se puede aplicar en diversos campos para determinar el ascenso o el descenso de un elemento. A continuación les voy a dar ejemplos de proposiciones lógicas. Como ya sabemos, la conjunción y la disyunción son proposiciones compuestas que se combinan con dos simples. La conjunción se representa con este símbolo que significa y. Ejemplo, el ingeniero sistema de la empresa tiene un contrato a término fijo y su fecha de terminación de contrato es en enero. Esta proposición la vamos a llamar P y esta la vamos a llamar Q. Y la unión es el conector, que es la conjunción. Para determinar el valor de la verdad de esta proposición realizamos esta tabla y nos basamos en la ecuación 2 a la n, donde n es el número de proposiciones, sería 2 elevado a la n, que sería 4. Entonces realizamos la tabla con 4 filas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y como tenemos un solo conector, solamente una columna. Entonces me dice que si P es verdadero y Q es verdadero, la proposición es verdadera, que si P es verdadera y Q es falsa, la proposición es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, la proposición es falsa. Si P es falsa y Q es falsa, la proposición es falsa. Bueno, aquí solamente vemos la conjunción, es si ambas son verdaderas. Seguimos con la disyunción, que se representa con este símbolo que significa O. Ejemplo, el empleado del mes ganará una bonificación si cumple con las metas del mes, o se hará un descuento al empleado que no cumpla con las metas establecidas. Entonces acá tenemos la tabla de verdad y nos dice que si P es verdadera y Q es verdadera, la proposición es verdadera, que si P es verdadera y Q es falsa, la proposición es verdadera, que si P es falsa y Q es verdadera, la proposición es verdadera, y si ambas, si P y Q son falsas, la proposición sería falsa. Aquí vemos la disyunción donde nos dice que solo si una de las dos es verdadera. La negación es una proposición verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. Por ejemplo, Juan es el contador de la empresa. Al pasar la negación quedaría Juan no es el contador de la empresa. Esta es la tabla de verdad. Si nos dice que si la oración es verdadera pasaría a falsa, y si es falsa pasaría a verdadera. Condicional es una proposición que se representa con este símbolo que significa y. Ejemplo, si termino el informe final hoy, entonces me quedará el fin de semana libre. Esto, para que se pueda cumplir, tiene un antecedente y un consecuente. El antecedente es la primera oración y el antecedente significa que es la condición que se debe cumplir. Y el consecuente, que es esta segunda oración, es la consecuencia que habrá dependiendo del antecedente. Entonces acá tenemos la tabla de verdad y nos dice que si P es verdadero y Q es verdadero, la proposición sería verdadera, que si P es verdadero y Q es falso, sería falso, que si P es falso y Q es verdadero, entonces sería verdadero, y si ambas, si P y Q son falsos, quedaría en falso.
Bicondicional se expresa con sí, solo sí, cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Se representa con este símbolo. Ejemplo, me ascenderán de cargo si y solo si me especializo en el área. Entonces, en la tabla de verdad nos dice que si P es verdadero y Q es verdadera, la proposición sería verdadero. Que si P es verdadero y Q es falso, entonces sería falso. Que si P es falso y Q es verdadero, entonces la proposición sería falsa. Y si P y Q son falsos, terminaría siendo verdadero. Entonces, aquí vemos la bicondicional, cuando tiene el mismo valor de verdad. La tautología son proposiciones verdaderas. Acá tenemos un ejercicio para realizar. P y Q, entonces P o Q. Como utilizamos 2 a la n, que 2 a la n son 2 elevado a la 2, quedaría 4. Vamos a utilizar un cuadro de 4 filas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y en esta columna voy a utilizar una verdadera, una falsa y una verdadera, una falsa. Para determinar el número de columnas, miramos cuántos conectores tiene el ejemplo. Y acá vemos que tiene 1, 2 y 3. Acá hay 3 columnas, 1, 2 y 3. Primero realizamos esta P y Q. Entonces nos dice que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la proposición sería verdadera. Que si P es verdadera y Q es falsa, sería falso. Que si P es falsa y Q es verdadero, sería falso. Si ambas son falsas, quedaría falso. Entonces aquí vemos lo que es la conjunción, solo si las dos son verdaderas. Bueno, entonces vamos a realizar este paréntesis también, que nos dice P o Q. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, entonces sería verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, sería verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, quedaría verdadero. Y si ambas son falsas, quedaría falsa. Aquí también vemos la disyunción porque nos dice solo si una de las dos es verdadero, la proposición es verdadera. Como decimos estos dos paréntesis, sigue entonces el conector que es entonces. Y vamos a hacer este con este. Entonces, si el primer paréntesis es verdadero y el segundo es verdadero, entonces sería verdadero. Si es falso y este es verdadero, quedaría en verdadero. Si este es falso y este es verdadero, quedaría en verdadero. Y si ambas son falsas, quedaría en verdadero. Entonces aquí está la tautología, porque siempre termina en verdad todas las oraciones. La contradicción son proposiciones falsas. Y este es el ejercicio. Y nos dice que si P y Q o menos P y menos Q. Entonces para realizar eso, como ya sabemos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 conectores. Tenemos que utilizar 5 columnas que aquí están. Y como son dos proposiciones, pues también son 4 filas, 2 verdaderas y aquí una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces vamos a revisar lo que son la negación primero. Vamos a negar entonces a P. Si estas son verdaderas, pasarían a falsa, y si estas son falsas, pasarían a verdadero. Vamos a negar a Q, que esto va a ser lo contrario. Si esta es verdadera, pasa a falsa. Si esta es falsa, pasa a verdadera. Si esta es verdadera, pasa a falsa. Y si esta es falsa, pasa a verdadera. Como decimos la negación, vamos a hacer el primer paréntesis. P y Q, que son esta y esta. Entonces dice que si ambas son verdaderas, quedaría verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, quedaría en falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, quedaría en falsa. Si ambas son falsas, quedaría en falsa. Entonces vamos a hacer que es esta. Menos P y menos Q, que es este aquí 1 y este acá 2. Entonces vamos a hacer esto. Que si menos P es
falso, menos Q es falso, quedaría en falso, porque estamos haciendo es este, que es perdón. Que si menos P es falso, entonces sería, menos Q es verdadero, entonces sería falso. Que si menos P es verdadero y menos Q es falso, quedaría en falso. Y si menos P es verdadero y menos Q es verdadero, sería verdadero. Aquí vemos la conjunción porque solo aplica si los dos son verdaderos, quedaría verdadero. Ahora vamos a hacer la unión de estos, vamos a hacer esta, que sería esta columna con esta columna, 1 y 2. Y el conector es I. Entonces también la conjunción solo si las dos son verdaderas. Como acá ninguna de las dos son verdaderas, todo quedaría falso. Y así quedaría la tabla de verdad. La indeterminación son oraciones que no son ni falsa ni verdadera. Este es el ejemplo que vamos a realizar, que es P, I, entre paréntesis, P, O, R. Como tenemos tres proposiciones, vamos a tener tres columnas con tres proposiciones y 8 filas. Acá en la Q vamos a tener 4 verdaderas y 4 falsas. Acá vamos a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y acá una de cada una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Bueno, como tenemos solamente 2 conectores, vamos a utilizar 2 columnas. Entonces vamos a revisar este primer paréntesis que nos dice POR. Entonces, POR. Si P es verdadero, si ambas son verdaderas, quedaría verdadero. Si P es verdadero y R es falso, quedaría verdadero. Si P es falso y R es verdadero, quedaría verdadero. Si ambas son falsas, quedaría en falso. Si ambas son verdaderas, quedaría en verdadero. Si P es verdadero y R es falso, quedaría en falso. Si P es falso y R es verdadero, quedaría en verdadero. Y si ambas son falsas, quedarían en falso. Entonces, como ya decimos en primer paréntesis, vamos a hacer el conector que es I. Entonces vamos a hacer la Q, esta primera columna, con esta segunda columna. Y si P y el primer paréntesis es verdadero y el primer paréntesis es verdadero, quedaría verdadero. Si Q es verdadero y este es verdadero, quedaría en verdadero. Si P es verdadero y este sería verdadero, quedarían en verdadero. Si Q es verdadero y el paréntesis es falso, quedaría en falso. Si Q es falso y el paréntesis es verdadero, quedaría en falso. Si Q es falso y el paréntesis quedaría verdadero, sería falso. Si Q es falso y el paréntesis verdadero, quedaría falso. Y si ambas son falsas, quedaría falso. Como vemos, la indeterminación es casi la mitad verdadera y la otra es falsa. Aquí vemos que ninguna de las dos. Mi nombre es Dariluz Humanes Humanes, estudiante de Contaduría Pública, primer semestre. Actualmente estoy culminando la materia lógica para ciencias administrativas y pertenezco a la ficha 522-25, segundo bloque, periodo 24B02. A continuación voy a explicar el punto número 3 del ACA, donde daré un ejemplo aplicando el diagrama de Venn en el contexto laboral. Pero antes daré un breve concepto de qué es un diagrama de Venn. Como su nombre lo menciona, es un diagrama que muestra visualmente relaciones lógicas en una colección de conjuntos. Cada conjunto viene representado como un círculo. Cuando se superponen varios círculos conjuntos, se conoce como intersección.
es donde los datos tienen coincidencias. La empresa Industrias Manantial procede a realizar una encuesta a sus empleados, ya que se va a realizar un evento deportivo para celebrar el Día de la Familia. De los 182 empleados, la mitad practican fútbol, 17 practican fútbol y voleibol, 15 practican tenis y 76 practican voleibol. A continuación representaremos la información en el diagrama de Venn. Ya acá vamos a proceder a plasmar, pues ya está plasmado el problema en el diagrama de Venn. Acá tenemos el conjunto universal. Dentro de este conjunto universal tenemos el conjunto T, que son los empleados que juegan tenis. Tenemos el conjunto F, que son los empleados que juegan fútbol. Tenemos el conjunto B, que son los empleados que juegan voleibol. Entonces, hay que resaltar que siempre debemos empezar por la intersección. Entonces acá me dice que el conjunto F tiene intersección con el conjunto B. Me dice 17 empleados practican fútbol y voleibol. Acá procedo a colocar el número 17 en la intersección de los dos conjuntos. Me dice que de los 182 empleados, la mitad practican fútbol. La mitad serían 91. Pero ojo, hay que tener en cuenta que ya yo tengo 17 empleados en el conjunto F, en esa intersección allí. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar el número 91 y le voy a restar el número 17, que eso me da 74. Y colocamos los 74 empleados, ya que tenemos los 17 ahí en ese conjunto. Me dice 15 empleados practican tenis. Coloco el número 15 en el conjunto T de los empleados que practican tenis. 76 empleados practican voleibol. Colocamos en el conjunto B 76 empleados que practican voleibol. Y aquí tenemos representado el diagrama de Venn. Entonces vamos a verificar la suma que nos coincida con el total de los empleados. Entonces, 74 practican fútbol, 17 practican fútbol y practican voleibol. Serían 74 más 17, 91. Más 15 empleados que practican tenis, serían 106. Más 76 empleados que practican voleibol, eso me da 182 empleados. De esos 182 empleados, 17 empleados practican fútbol y practican voleibol. Bueno, muchas gracias. Espero que la explicación haya sido entendible. Pues lo más entendible posible. Es un reto esta materia después de 11 años de no estudiar y ver todos esos pensamientos lógicos, utilizar estas herramientas digitales para plasmar todas estas explicaciones, todos los trabajos. Ha sido un reto. Quiero darle muchos agradecimientos pues por la explicación. Fue lo más entendible. Sin embargo, es una materia que no es solo de una hora. Tuvimos que investigar por aparte, pero se logró, se llegó a lo esperado. Muchísimas gracias. Era Antonio Rico Mercado, estudiante de la Universidad de la UM, Administración de Empresas, Lógica para la Ciencia Administrativa. Ficha 53367, primer bloque 24B03. Voy a hablarle un poco sobre la aritmética básica. La aritmética
aritmética básica es la rama donde utilizamos operaciones básicas como la suma, como la resta, la multiplicación y la división y la potenciación. Dentro de esa aritmética básica podemos encontrar números enteros, racionales, naturales, reales e irreales. Operaciones básicas son cuatro. Las cuatro operaciones básicas entre los números reales son adición, sustracción, multiplicación y división. Además, tienen que cumplir las siguientes signos de leyes. Cuando una expresión involucra varias de estas operaciones, ellas se interpretan en la siguiente orden. Primero, se evalúan los números pares. Segundo lugar, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. En tercer lugar, la adición y la sustracción de izquierda a derecha. Suma o adición, resta o sustracción, multiplicación. Operaciones básicas. Aquí suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Y también podemos contar los paréntesis. Utilizamos números reales, leyes de exponentes y radicales, así como fracciones, para resolver problemas planteados a través de un uso de la metodología aritmética, que es el punto que a mí me tocó. Y voy a hablarle un poco sobre esos problemas que puede aplicar uno como administrador, como contador, en nuestras empresas, en la vida cotidiana. Para que vean que la aritmética básica sí se aplica hasta en el plato de arroz. ¿Ok? En Megamoto se están buscando trabajadores. Ayer llegaron 2 trabajadores a traer sus hojas de vida. A la secretaria le quedan 9 días para entregar. ¿Cuántos trabajadores entregaron las hojas de vida? La pregunta es, ¿cuántos trabajadores llegaron a traer las hojas de vida en el último día? Tenemos un ejemplo de administración, de la vida cotidiana, e incluso cuando nosotros como administradores de empresas llegamos a tener una empresa, poder aplicar este ejercicio. Ok, decimos que n sobre a es igual a 2 más 10 menos 10 es los 10 días menos 1 por 2. Ok. N sobre a es igual. Entonces, igual a 2 más. Este 9 sale de aquí. 10 menos 1, 9 por 2. Entonces sería lo siguiente. N sobre a es igual a 9 por 2 serían 18, que es de 18. Entonces se suma. Igual 2 más 18, que serían 20. Por lo tanto, en el último día llegarán 20 trabajadores a traer hojas de vida. Vea que esto, mejor dicho, la aritmética se aplica hasta en el plato de arroz. Ok, seguimos con el segundo ejercicio. Ejemplo, Miller es un mecánico. Estuvo trabajando en su primer día, recibió su propina, una propina de 10 pesos, y el segundo día recibió 3 pesos, más que el día anterior, así que llegando a cobrar en el día 55 pesos. Ok, entonces decimos aquí lo siguiente. 55 es igual a 10 más n menos 1 por 3. ¿Listo? Entonces decimos aquí lo siguiente. 45 es igual a 3n menos 3, que serían 48 sobre 3n. Igual 16. Esto lo dividimos. O sea, por lo tanto recibió en el último día. Por lo tanto, trabajó 16 días. Ok. Para recibir cuánto recibió,
En el último día de propina, vamos a hacer la siguiente operación. Fórmula sumatoria de términos. Vean, aquí la tenemos. Reemplazamos S, que fueron 16 días los trabajados. Entre paréntesis tenemos 10 más 55 sobre 2 10. ¿Ok? Bueno, igual 65. Este de aquí con este se divide. Y por eso aparece aquí. 65 por 8. Queda 520 pesos. ¿Ok? Ya que esto se va. Eso es cuando las propinas que van dando cuando usted está administrando, tiene que saber, o tiene, no, hace un cálculo para saber cuánto le dan de propina a los trabajadores. Eso lo podemos encontrar, hay veces, cuando usted va a la panadería, propina y va echando su monedita. Pero vea que estas fórmulas permiten saber cuánto dan. Seguimos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo quise hacer yo para mostrarle, no puse nada de letra para yo explicarlo un poco más en nuestras vidas. Nosotros decimos en la noche, vamos a hacer una pizza, vamos a comprarnos una pizza y decimos, bueno, pido una pizza de 3 pedazos en nuestras vidas o cuando estamos trabajando también. Con una torta concuerda este ejercicio también. Después pedimos 4 pedazos de pizza y después 2 pedazos. Pero en la aritmética es diferente. Decimos 3 octavos, 4 octavos, 2 octavos. Entonces, cuando usted va y pide la pizza, deme una pizza de 9 octavos. Pero en la vida cotidiana decimos es pedazo. Pero en la aritmética es así. Y en el álgebra, ya decimos es 3x más 4x más 2x a la 3. Todos están a la 3. Entonces, ¿qué sumamos aquí? Vean. Decimos que 9x a la 3. Ok, muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Muchas gracias. Ejemplo. Miller tiene un almacén de repuestos de moto y tiene que hacer inventario de los productos. Cuando me meto inventario quedó los de cabeza, pero para que vean cómo la potenciación nos permite hacer los ejercicios de forma más rápida. Hay 7 cajas de móvil en una bodega. En cada una vienen 7 unidades y se venden 7 unidades en el último día del inventario. Entonces, ¿cuántas cajas hay en total? Decimos entonces 7 a la 3. Entonces yo cojo, multiplico 7 por 7 por 7, que me daría 343. Esto nos sirve de mucho. En la matemática, como les dije anteriormente, está mezclada hasta en los granos de arroz que usted se come diariamente, en los pesos que usted se gasta diariamente, en el mercado que usted hace, en las nóminas que paga uno como administrador en las empresas, en los proveedores. ¿Qué margen de ganancia va a dar? ¿Cuántas cajas puedo pedir? ¿Cuántas voy a vender en un mes? ¿Cuántas voy a vender en 5 días? Muchísimas gracias. Dice, una empresa produce al año 5.000 unidades de un bien con unos costos fijos de 7.500.000 euros y unos costos variables de 12.500.000 euros. Se sabe que cada unidad producida la venden a 4.500 euros, entonces nos pide calcular el costo total por unidad y hallar el beneficio anual de la empresa y cuánto gana en cada unidad vendida. Para calcular la primera parte, que es el costo total por unidad, necesitamos primero hallar el costo total que tiene la empresa al vender, al producir 5.000 unidades. Entonces el costo total será la suma de los costos fijos más los costos variables. O sea, la suma de 7.500.000 euros más 12.500.000 euros, dándonos un total de 20 millones de euros. Ese es el costo total por producir 5.000 unidades. Sin embargo, nos piden el costo unitario, es decir, cuánto nos vale producir una unidad.
Esto lo podemos calcular dividiendo el costo total por las 5.000 unidades producidas, y eso nos da un total de 4.000 euros por unidad. Es decir, para producir una unidad de un bien de la empresa necesito 4.000 euros. El otro inciso me pide calcular el beneficio unitario y el beneficio total anual. El beneficio está definido como el ingreso total menos el costo total. Para yo calcular ese beneficio necesito saber cuánto es el ingreso total que tiene la empresa, el cual lo puedo calcular con el dato que nos dan de los 4.500 euros, que es el precio de venta por unidad, y las 5.000 unidades producidas. Entonces la multiplicación de esos dos nos da 22.500.000 euros, que son los ingresos que tiene la empresa al vender 5.000 unidades. El otro inciso me pide calcular el beneficio unitario y el beneficio total anual. El beneficio está definido como el ingreso total menos el costo total. Para yo calcular ese beneficio necesito saber cuánto es el ingreso total que tiene la empresa, el cual lo puedo calcular con el dato que nos dan de los 4.500 euros, que es el precio de venta por unidad, y las 5.000 unidades producidas. Entonces la multiplicación de esos dos nos da 22.500.000 euros, que son los ingresos que tiene la empresa al vender 5.000 unidades. Luego, por otro lado, queremos saber cuánto es el beneficio unitario, o sea, cuánto es la ganancia por producir y vender una unidad. Para ello es necesario conocer el ingreso unitario, que no es más que la división entre el ingreso total por las 5.000 unidades vendidas. Entonces serían 22.500.000 euros entre 5.000 unidades, que nos da un valor de 4.500 euros por unidad. Es decir, por cada unidad que yo vendo, la empresa recibe 4.500 euros. Adicional a eso, bueno, ya teniendo el ingreso unitario y teniendo el costo unitario, simplemente hallamos la diferencia de estos dos para conocer el beneficio unitario, que sería 4.500 euros por unidad menos 4.000 euros por unidad, dándonos un valor final de 500 euros por unidad. Es decir, la empresa por cada unidad de bien producido y vendido tiene una ganancia de 500 euros. Mi nombre es Sara Daniela Mena Miranda, soy de la ficha 52225 del programa de Contaduría Pública y hoy vengo a explicar ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales es básicamente una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia y no contienen productos entre las variables. Se expresa de la siguiente manera, como podemos observar aquí, donde A y B son coeficientes constantes. El objetivo principal, más que todo, es encontrar los valores de las variables que satisfagan una igualdad. Podemos observar diferentes ecuaciones lineales dependiendo del número de variables, ¿sí? Las ecuaciones lineales con una sola variable, para resolverla hay que despejar la x, sumando, restando, multiplicando o dividiendo los términos para dejar x sola en un lado de la ecuación. Las ecuaciones con dos variables se resuelven, por lo menos tenemos que tener dos ecuaciones con las mismas variables, pues para encontrar un punto de intersección que sea solución común a ambas. La tercera, que son las ecuaciones lineales con tres variables, se necesitan al menos tres ecuaciones con las mismas variables para encontrar un punto en el espacio, pues donde se intercepten. También podemos observar la forma de punto dependiente. Es un tipo pues de ecuación lineal, el cual nos proporciona la dependiente de una recta y las coordenadas de un punto en ella. Digamos, en una ecuación lineal se escribe, como podemos observar aquí, en esta ecuación m es pendiente de x1 y y1. El ejemplo que yo quise recalcar fue propio. Un empleado tiene un salario mensual de 1.100.000 y recibe comisión de 18 por venta realizada. Entonces, planteé unas preguntas para poder hacer la gráfica, que fue cuánto se recibirá si realiza 3 ventas, cuánto recibirá si realiza 6 ventas y cuánto recibirá si realiza 9 ventas. Para la solución debemos reemplazar siempre x. Entonces, básicamente, para el primero, que se realizan 3 ventas, x equivale al número de ventas realizadas. Entonces se reemplaza, quedaría
1.100.000 más 18.000 por x, que serían 3, nos da 54. Lo mismo hacemos con el segundo. X es reemplazada por 6, nos da 108.000. Y en el tercero hacemos la misma operación. X es reemplazada por 9 en este caso y nos daría 192. En la siguiente podemos observar la gráfica donde pues se presentan los puntos realizados anteriormente. Básicamente los sistemas de ecuaciones lineales son utilizados pues para representar problemas físicos que involucran la relación entre varias propiedades. Digamos, las variables representan propiedades a ser estudiadas y las ecuaciones describen la interacción entre las variables y pues un sistema de ecuación lineal. Por eso es muy importante pues el tema de ecuación lineal. Muchas gracias.